Hola amigos de Revista Divergencia. Hoy tenemos webinar y hablaremos acerca del cambio de regulación que hubo para el etiquetado de alimentos, aquellos alimentos que exceden los límites de calorías, de grasas saturadas, sodio, entre otros. Y bueno, pues hoy nos acompaña la licenciada Isabel, que nos va a hablar acerca del tema de regulación y de cómo se está llevando a cabo esta implementación. Y la licenciada Unice y América, que ellas nos van a cubrir el tema de salud, de todos los antecedentes que tenemos como sociedad y cómo es el impacto de esta nueva regulación. Isabel, ¿nos puedes decir cuál ha sido el cambio de la reforma en materia de etiquetado de alimentos? Sí, claro. Mira, el etiquetado de alimentos es algo que jurídicamente ha tenido trascendencia en las últimas fechas, derivado del decreto que deroga y adiciona algunas especificaciones de la norma oficial mexicana 051 sobre envasados, sobre el etiquetado de envasados que no contienen bebidas alcohólicas. Eh, pero más que este decreto que conlleva muchas modificaciones, me gustaría también abordar el tema de por qué se hizo. Eh, si bien es cierto que en México existe la pandemia de la obesidad y el sobrepeso, más que tomar este punto de partida, también hay que tomar otras consideraciones. Ya hemos dicho que el Estado mexicano no es un Estado que está aislado, es un Estado que está en constante movimiento con los convenios internacionales. Y en ese sentido, es mencionar que México es partidario de la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria conlleva eso, a dar protección a los alimentos, tanto en inocuos y nutrimentales. Entendiendo que inocuo es el proceso por el cual mantiene en todo momento las medidas exactas y que sean salubres para al momento del consumo. Y bueno, los nutrimentales que sean benéficos y aporten algo a la salud también del consumidor. Aparte de la Declaración de Roma, recordemos que el artículo cuarto constitucional establece el derecho humano a una alimentación, pero no solamente un derecho humano a la alimentación de consumir alimentos por consumir, sino que estos alimentos también deben de tener esas cualidades de ser inocuos y nutrimentales, con el aporte exacto y necesario para las personas. Además, recordemos que la ley secundaria de este artículo cuarto es la Ley General de Salud, la cual también tuvo reformas el año pasado, en el 2018. Estas reformas repercuten en lo que hoy es el nuevo etiquetado, que es la norma 051. Recordamos que una norma oficial mexicana es una norma técnica y específica de las áreas de estudio que convergen, como es la nutrición, salud y demás. En ese sentido, también me gustaría abordar que el tema del etiquetado de alimentos conlleva dos rubros, eh, tanto el rubro del consumidor como del rubro del proveedor. Esta norma oficial mexicana está hecha para la lectura de los consumidores, que somos los finalistas, o bueno, los que vamos a ser finalmente los que vamos a hacer los, no emisarios, sino los, vamos a ser quienes vamos a acatar la norma, pero también están los proveedores que tienen que acatar los procesos y los procedimientos que establece. Una de las grandes cambios que tiene esta norma oficial, norma 051, es que es el etiquetado frontal. Este etiquetado frontal tiene como fin eso, proporcionar a nosotros los consumidores qué es lo que vamos o qué es lo que estamos consumiendo, valga la redundancia. Este etiquetado frontal, aparte, va a tener que tener las especificaciones de cuántos, de kilocalorías, de gramos, kilogramos, sodios. En el caso de los productos para consumidores menores,
los menores de edad, se tendrá que especificar leyendas como eh, eh, producto con cafeína, no consumir en niños, o una serie de circunstancias y advertencias que eviten o que pongan a pensar al consumidor qué es lo que va a pasar. Pero otro de los aspectos que ha dado mucho de qué hablar esta norma es la ausencia o la eliminación y que da un impacto a la mercadotecnia de los productos, de de aquellos eslogans o de aquellos dibujos animados que propiciaban el consumo a los niños, ¿no? Como el osito Bimbo, Tigre Toño, estos van a desaparecer y obviamente también van a tener un impacto en el bolsillo de los consumidores. Por eso es lo que reitero, el tema de esta norma no solo afecta al proveedor, sino también al consumidor. ¿Por qué? Porque también van a tener también que renovar toda su estructura o todos los procesos administrativos y económicos que las empresas conllevaban en la venta de su mercadotecnia. Aparte, también ya lo mencionaban, bueno, lo menciono, también va a impactar en el que ya no van a poder los deportistas o artistas o gente famosa poder producir el consumidor, hasta en comerciales. ¿Por qué? Porque busca evitar ese impacto en el consumo por una falsa autoridad. Entonces, una falsa autoridad en su ámbito de competencia. Entonces, va a repercutir en que probablemente ya para cuando esté el espacio de venta de estos productos, ya no veamos una bolsita Sabritas de 25 gramos y no se va a reducir a 20, 18 gramos, pero va a tener el mismo costo. O puede que tenga el mismo gramo, pero que en su mayoría aumente el precio al consumidor. ¿Por qué? Porque también dentro del libre mercado, pues va a haber esa compensación por parte de las empresas. Entonces es también ahí donde la Procuraduría Federal del Consumidor tiene que acatar también los procedimientos de esta norma para, ¿para qué? Pues para eso, para hacer la defensoría de los consumidores, que al final somos los consumidores, nada más. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues ahora queremos tener como un poquito el panorama más abierto de lo que realmente vivimos los mexicanos en materia de salud. Y bueno, creo que la licenciada Unice nos puede dar ese panorama. Ok, ya nos dijo Silvia la importancia del etiquetado, pero de fondo para la salud que conlleva. Todos los alimentos tienen azúcares, conservadores, aditivos que están ocultos, incluyendo el azúcar. La actual pandemia de obesidad, porque se tiene que decir así a nivel mundial, en niños va en aumento y México es el segundo lugar a nivel mundial de obesidad en niños. Estamos hablando de que hay radiografías, así se llaman, de la revista del consumidor, hablando aquí en México, donde analizan ciertos, por decir, un yogur petit suite, que son los yogures pequeñitos, donde nos dice que está destinado para niños, pero en una radiografía de esta revista nos refiere que tiene 6 cucharadas de azúcar. Entonces, ahora va a tener que estar marcado cuántos miligramos o mililitros de edulcorantes, de conservadores tiene cada uno de los productos que está consumiendo el infante o el adulto. Ok, los conservadores, es muy importante que lo diga, aunque lo dicen letras pequeñas, realmente son muy pocas personas las que les dan la vuelta al producto y leen lo que dice atrás. Especialmente lo que son los más peligrosos, podremos catalogar a los nitratos y a los nitritos. ¿Qué son los nitratos y nitritos?
Son sales, pero están presentes normalmente en la naturaleza, pero nos hacen que el alimento se descomponga fácilmente, dura más, prolonga la vida del alimento. El problema es que cuando hay un exceso en el consumo de alimentos procesados, que todos estos tienen este tipo de conservadores o el benzoato, se aumenta el riesgo de ciertas enfermedades por la degradación en el organismo. Se forman ciertos compuestos que nos pueden incluso ser un catalizador para cáncer o una enfermedad que se llama metahemoglobulемia, que literal es que las células sanguíneas dejan de transportar sangre, transportar oxígeno, perdón, y la sangre se vuelve azul. Los órganos no reciben suficiente oxigenación y son cuestiones incluso de peligro para el paciente. Ahora, los conservadores, como ya lo dije, nos van a evitar que los alimentos se descompongan rápidamente. Los hay de forma natural, de forma no natural, pero no podríamos terminar de enumerar toda la comida y que los contiene, ya sea procesada o no procesada. Por decir, podemos decir que el ácido benzoico, que es otro, o el hidróxido de sodio, que son otro tipo de conservadores, dices, bueno, ¿en qué me pueden afectar, no? Pero voy a enumerar nada más todo lo que lo contiene. Pueden ser refrescos gaseosos, tónicas, sodas, bebidas energéticas, zumos, jugos, cervezas sin alcohol, licores, vinos, mayonesas, la cápsula, las salsas picantes, margarinas, mermeladas, membrillas, helados, gelatinas, frutas en almíbar, pastelería, comidas precocinadas, tortitas de papa ya precocinadas, hummus, aceitunas, latas de marisco, conservas de pescado y caviar, y hasta incluso algunas marcas de ibuprofeno, pastas de dientes, enjuagues bucales y jarabes para la tos los pueden tener. El problema con ellos es que en dosis bajas o muy altas pueden tener como consecuencia lo que es asma, urticaria, reacciones alérgicas en algunos pacientes. Pueden provocar esto que les decía, que en combinación con, por decir, con el ácido ascórbico, pueden ser catalizadores de cáncer, y esto debemos de tener cuidado. No nada más es de que nos digan si los alimentos son gluten free o libres de gluten, que hay muchos celíacos actualmente o alérgicos al gluten, si contienen lactatos, caseinatos, ácidos lácticos. Para las personas que son alérgicas a la proteína de la leche de la vaca o a la lactosa, que son intolerantes, por decir, es que llegan al médico y dicen, es que tengo el estómago muy distendido, pero yo sé que soy intolerante o alérgico a la lactosa, pero no lo consumí. Y en ningún lugar del etiquetado frontal existía esta advertencia de que estos productos contenían proteína de la leche de la vaca, que son derivados, los que anteriormente mencioné, y podrían provocar incluso shocks anafilácticos o distensión, diarreas, gases, malestares, incluso colitis a algunos pacientes. Entonces, aquí también es importante mencionar que no solamente están adicionados en los alimentos, sino en muchos medicamentos. Y el azúcar en grandes cantidades oculta para muchos niños. Dicen, es que no le doy azúcar al niño. No, no se la das en presentación disuelta en agua, pero le diste un jugo que contiene de 6 a 12 cucharadas de azúcar y se tomó 2 o 3 el niño en un día, y te puede desencadenar trastornos, incluso como la TDA. A los niños con TDA o con ciertos padecimientos de este tipo, les restringen la cuestión de las azúcares porque los pone hiperactivos. No le dan azúcar, pero le dan sustitutos de azúcar, como es en este caso un jugo, un bombón, un chocolate, que ya realmente ya ni es chocolate, es cubierta de chocolate y es más azúcar, y siempre va a contener leche o proteína de la leche de la vaca, que muchas veces nada más le ponen el suero.
Aquí lo importante es que todas las personas tengan el conocimiento de exactamente qué te estás llevando a la boca. Si tiene conservadores, si tiene aditivos, si tiene cosas a lo que es alérgico el paciente, y que ellos puedan identificar, porque hay niños o adultos que toda la vida se la pasan enfermos y nunca dan con el factor de riesgo, que a lo mejor hoy comí un chocolate, pero el día de mañana me mastiqué un chicle y me sigo sintiendo mal, y realmente es una cuestión alérgica, no de mal funcionamiento del intestino o de los pulmones. Entonces, por eso la importancia del etiquetado como tal, que nos diga exactamente toda la parte de enfrente lo que contiene, porque tiene que ver directamente con la salud del consumidor. No sé si quieras ahondar en esto, América. Muy interesante lo que comentan tanto Silvia como Eunice, y creo que ambas tocaron un punto, un concepto que me viene a la mente cuando las escucho hablar, que es la responsabilidad social de los productores y de las empresas que comercializan alimentos. Si tomamos en cuenta que el alimento no solamente es un producto, sino es la materia prima de la que estamos conformados, porque las moléculas que vamos a consumir nos van a formar, forman nuestro cuerpo, forman nuestras células, y desde ahí la seguridad alimentaria es importante que se garantice. Sí, con el etiquetado de los alimentos, lo que sé que es un golpe para la industria alimentaria, pero me parece importante justo que se considere el daño que se puede provocar con, por ejemplo, como decía Eunice, estos aditivos que van ocultos en los supuestos alimentos. Y voy a usar la palabra supuestos alimentos siendo un poco dogmática, porque los estoy de cierto modo satanizando. O sea, yo entiendo y sé desde mi formación que no hay que satanizar alimentos, y que, por ejemplo, si un día nos comemos unas papas Sabritas, está súper rico y muy bien, y podemos botanear con los amigos y no hay problema. Pero cuando este tipo de alimentos se vuelven, forman parte de los hábitos de las personas y ya es un consumo muy frecuente, ahí es cuando vienen los problemas, sobre todo si no solamente es un producto el que consumimos, sino vamos metiendo diferentes alimentos a nuestra dieta. No, no la estamos escuchando, ¿verdad? Okay. Ya la tenemos de vuelta. Gracias. Sí, les decía que nos puede ayudar a que el consumidor sea justo el que reciba esta información, porque como estaba el etiquetado antes, realmente casi nadie entendía lo que eso significaba. O sea, venían números de kilocalorías, de sodio, pero si no te acercabas a un profesional de la salud a preguntarle si eso era recomendable o no, la verdad era como si te hablaran en chino. Entonces, lo que va a pasar ahora es que va a haber 5 nutrimentos que se conocen como críticos, porque pueden dañar mucho la salud de las personas, que son las grasas saturadas, las grasas trans, la cantidad de kilocalorías, la cantidad de azúcares y también la cantidad de sodio. Sabemos que este tipo de alimentos inciden en las enfermedades crónico-degenerativas, y las enfermedades crónico-degenerativas nos colocan en una posición no solo de vulnerabilidad
a nivel salud, como está pasando ahorita, donde la tasa de mortalidad por el COVID está siendo súper alta en nuestro país por el exceso de personas que viven con enfermedades de este tipo, sino también a nivel económico. Me parece importante señalar que hay estudios, como lo comentaba Eunice, donde se muestra que los aditivos influyen en los procesos cognitivos y en el desarrollo del potencial de crecimiento de los niños y también de los adultos. O sea, hay aditivos que pueden generar modificaciones a nivel neuronal y eso está íntimamente relacionado con la capacidad de producción y de desarrollo económico de un país. También hay estudios que lo sustentan. Entonces, desde ahí es importante que se garantice la seguridad alimentaria. Y estos etiquetados pues pueden ayudarnos porque van a venir unos octágonos diciendo, por ejemplo, exceso de grasa, exceso de sodio, exceso de grasas trans. Y entonces ya las personas van a tener más claro de qué se está tratando el asunto. Por ejemplo, lo que comentabas, Eunice, que va a decir que los niños no es recomendable que lo consuman. Lo que decía Silvia, de que se quitan los animalitos o las recomendaciones de figuras famosas. También es importante si tomamos en cuenta que la elección de los alimentos no va solamente relacionada con que tengamos hambre o no. Actualmente elegimos alimentos por un montón de cosas que no tienen que ver ni con lo que necesitamos a nivel nutrimental, ni con si tenemos hambre o no. De eso se encarga de estudiarlo la antropología alimentaria o nutricional, y podemos ver que escogemos un alimento, por ejemplo, porque nos recuerda a nuestra abuelita, o porque somos fans de la persona que lo anuncia, o porque el muñequito que traen ahí en el empaque se ve muy buena onda y nos invita a jugar. Entonces, desde allí creo que ver el alimento no como un producto, sino como algo esencial para el desarrollo del ser humano es importante y va más allá de las ganancias o pérdidas que pueda tener la industria. Creo también que esto pone sobre la mesa no solo el consumo, sino también el cómo se elaboran o cómo se producen los alimentos, la disponibilidad. Sí es cierto que el tamaño de la porción se va a reducir, pero qué interesante que se reduzca y que cueste más, porque justamente ese costo probablemente invite a que muchas personas ya no las consuman. Y desde ahí podemos tener una ganancia en salud. Y eso me... Claro, muchas gracias. Pues sí, y juntando un poquito como todo lo que han dicho mis compañeras, me gustaría darle un enfoque a la misma modificación de esta regulación, pero desde un punto de vista meramente comercial, porque bueno, yo me dedico más como al área de propiedad intelectual, y hay un cierto descontento importante entre los titulares de marcas y de diseños industriales, que son estos personajes animados que aparecen en los productos. Ellos alegan que no debe existir o no debe contraponerse el derecho a que el consumidor esté informado de lo que se está comiendo con que ellos exploten el uso de sus registros. Pero también hay que recordar que la ley de propiedad industrial está hecha, o uno de sus principales finalidades es un producto de valor, o sea, de valor para el consumidor. Está hecha para el consumidor, no para el titular. O sea, el hecho de que te deje registrar una marca es para que pueda, no para que tú tengas una marca y distintos productos, sino para que el consumidor las distinga. El consumidor le pone a cada marca, o sea, como distingue. Si no hubiera marcas, pues no sabemos ni qué comprar, pero hay marcas y sabemos que tal marca me ofrece calidad. Esta marca a lo mejor me ofrece un producto mucho más sano, pero híjole, no tiene tanto sabor. Entonces, esta marca tiene todo lo que yo busco. O sea, le vamos poniendo requisitos o
características a las marcas. Las marcas son para los consumidores, no para las empresas. Entiendo que realmente va a haber pérdidas a consecuencia de esto, pero creo que queda la responsabilidad de los empresarios de mejorar esos productos. O sea, no de solo quedarse en, como el etiquetado cambia, pues voy a perder, sino qué producto voy a sacar ahora que se adecue y que esa adecuación o esa modificación de la norma no me afecte el número. Yo no creo realmente que haya una contraposición entre el derecho a que el consumidor esté informado y a la explotación de los derechos de propiedad industrial. No hay no están peleados, pero sí creo que la responsabilidad social que deben tomar las empresas en este momento es súper importante. Digo, a raíz del COVID, sabemos que uno de los grupos vulnerables, pues es la gente obesa. Y desgraciadamente eso es desde la infancia. No lo adquieres con conciencia. O sea, eso es algo inconsciente que ya traes y que, bueno, cuando te haces consciente, incluso es difícil cambiarlo. Pero si desde niños te están dando algo que, ay, tiene un perrito, qué bonito, cómetelo, justamente lo que decían, lo asociamos más con emociones a que comer sabiendo qué es lo que te estás llevando a la boca. O sea, es más como consumirlo porque me acordé que mi mamá siempre me daba un gansito y entonces cuando me lo como, pues digo como, ay, mi mamá me daba un gansito. Y pues en realidad la idea es cambiar esa mentalidad desde los niños. Por eso es que la norma va enfocada a que se eliminen estos dibujos animados o las personalidades deportivas, que se celebraban Juegos Olímpicos y entonces empezaba a salir toda la publicidad acerca de, o con personajes deportivos, que en realidad esa persona no creo que nunca se coma eso, o sea, no come eso. Yo estoy pensando o lo estoy consumiendo porque soy fanático de tal persona y quiero ser como esa persona. Pues no voy a hacerlo porque si me voy a comer lo que quieren que me coma, pues evidentemente no voy a llegar a ser un deportista de alto rendimiento. Entonces, creo que ahí juega un poco el papel de la responsabilidad social de las empresas que se exige ya como consumidores. O sea, que no es tanto la regulación creo que no es la primera vez que pasa, siempre la realidad ha alcanzado a la regulación y es la regulación la que no es como que nos quieran cuidar y entonces vamos a modificar esto. O sea, la realidad está alcanzando a la legislación y es por eso que se hacen estas adaptaciones. Pero siempre va a haber el grupo que a lo mejor tenga mayor interés en que esto no se... Entonces, no quedarnos como solamente porque la regulación cambió, hay que adaptarse, sino realmente, si falta la regulación, bueno, yo como consumidor pido que me den algo de calidad. Entonces, como también volvernos, a falta de regulación, pues volvernos más conscientes. Silvia, ¿nos podrías dar alguna conclusión? Ay, no las escucho muy bien. No sé si... Sí, ya. Ya, pues creo que el tema de el etiquetado es un tema, aparte de regulación y de interés personal, volvemos al punto del tema educativo, porque ya lo decíamos, bueno, ya lo comentan ustedes, muchas ocasiones consumimos por emociones, por afinidad, por diversas razones. Y la más de las veces el etiquetado solamente es un paso para, ¿no? Para mejorar la salud, porque la alimentación va ligada a la salud. O sea, siempre no olvidemos que todo está ligado con todo y en la medida de lo que comemos va a ser en medida en que vamos a responder nuestro cuerpo. Pero en México todavía estamos así un poco lentos en cuanto a este tema de la educación nutrimental y sobre todo la educación de alimentos, porque creemos, a veces volvemos otra vez al punto de las creencias, de que haciendo una dieta que vimos en internet, haciendo o consumiendo esto no, nos va a ayudar. Recordemos que cada cuerpo tiene capacidades diferentes, que cada cuerpo tiene también fisonomías diferentes
Y no vas a forzar tampoco a consumir o a tomar cosas que incluso también te pueden hacer daño, porque ahora nos vamos al otro lado. Eh, Y creo que parte de, a lo mejor como una obligación como padres, como hermanos mayores, eh, incluso como vecinos, es también informar sobre esas medidas, acercarnos cuando tengamos dudas a los expertos, que son nutriólogos, a los médicos, pero como prevención, no solamente ya cuando tengamos el problema. Esto es un tema de prevención, el etiquetado de alimentos, pero todavía tenemos que hacer más. También es parte de nuestra responsabilidad eh, como consumidores, también es responsabilidad de los proveedores, pero también es acercarnos a quienes saben, a quienes conocen, eh, porque al final del día ellos van a saber o tienen esos estudios para asimilarnos, ¿cómo se llama? Para darnos un consumo adecuado, porque ya lo decía Unis, desgraciadamente la gente antes tenía conocimiento sobre sodio, grasas trans o azúcares, porque ya iban a un nutriólogo ya cuando estaban enfermos, ya cuando realmente empezaban a tener enfermedades crónico-degenerativas. No cuando vas al consumidor. Uno de los problemas que tiene el etiquetado es que realmente antes cuando estaban en el etiquetado frontal, pues nadie se tomaba el tiempo de leer o de ver los ingredientes. Son menos de los más, ¿no? Que podían ver ese consumo. Parte de esta nueva estrategia de tenerlos a la manera frontal es verlos más, que sean más llamativos, pero es un proceso también de cultura y educación. Es un proceso de cultura que si eres padre, tienes que iniciar en ese proceso de enseñanza, de aprender con tus hijos a consumir los alimentos de forma adecuada. No es malo tampoco comer una hamburguesa, no es malo tampoco comer algo que esté lleno de grasa, siempre y cuando lo demás tengas una dieta balanceada. Todo está en eso, en una dieta balanceada. Y la regulación, ya lo dijiste tú, Rosángela, va a estar acorde a lo que esté en el momento en la sociedad. Va a regular esas conductas que han sobrellevado a problemas, como en este caso ha sido el sobrepeso y la obesidad, pero aún falta mucho. Y yo invito a la audiencia de Revista Divergencia pues a seguir los consejos de nuestras expertas en temas nutricionales, médicos, y tomar esa cultura de prevención sobre los alimentos. En estos tiempos de contingencia, creo que es un momento de que abras un poco tu lab, tu celular y busques sobre cuál es una dieta adecuada, cómo empezar a hacerlo, acercarte a quienes saben. No solo es exigencia, también es de nosotros y tomar esa responsabilidad, ya lo decía, social, y tomar esa responsabilidad, yo en mi caso que soy madre, con nuestros hijos. Gracias. Gracias, Isa. Justo quiero retomar lo que dijiste como del etiquetado frontal, como que pues nadie le hace mucho caso, pero, o sea, si una de las finalidades de esta reforma es que exista transparencia, o sea, que tú sepas lo que estás comiendo, o sea, me queda la duda de cómo podemos hacer que la gente realmente sepa, o sea, qué significa que tenga sodio, o de qué manera se lo puedes decir para que esa transparencia realmente se cumpla. Ay, sí, América, si nos puedes contestar la pregunta, gracias. Creo que el etiquetado de alimentos tiene que ir acompañado de políticas gubernamentales, justo educativas, para hacer explicación de los daños que conlleva el exceso en el consumo, por ejemplo, de sodio. Por ejemplo, saber que todos los alimentos tienen sodio, o sea, las espinacas, la zanahoria, las manzanas. De ahí que hay una recomendación y cuando la pasamos es cuando eso se vuelve dañino.
pero el no tener el miedo a ese tipo de alimentos, sino aprender a consumirlos, puede ayudarnos a tomar mejores elecciones alimentarias. Los niños, curiosamente, cuando se educan a nivel nutrimental, son unos expertos en escoger los alimentos adecuados hasta para los padres, porque me ha tocado muchos casos donde el hijo le dice al papá, oye, eso no lo debes de comer, o ya es mucho lo que estás consumiendo. Creo que también va de la mano con la... Sí, voy a meterlo, con la autoestima. Creo que en la autovaloración tiene mucho que ver con qué alimentos escoges y cuáles no. La parte emocional está íntimamente relacionada con la elección de todo en esta vida, porque de hecho la emoción es una manera en la que regulamos nuestro organismo en relación con el entorno y es lo que nos permite sobrevivir. Entonces, desde ahí, el estado emocional del individuo va a determinar en mucho las elecciones. Claro, somos multifactoriales, pero mucho de lo que somos viene a partir de elecciones que tienen que ver con cómo nos sentimos. Y desde ahí el marketing es experto. Entonces, sí, con políticas gubernamentales exitosas, eso sería lo que te contestaría, Ros. Muchas gracias. Y sí, creo que justo, o sea, lo acabas de decir, como dirigirla a los niños es la clave, porque a lo mejor como adultos ya estamos un poco viciados, ¿no? De todo y solamente querer hacer el cambio te lleva a que realmente lo lleves a cabo. Pero pues un niño aprende como muy rápido y a lo mejor es más fácil que absorban la información y que puedan diferenciar. Pero claro, también entonces el etiquetado tendría que ser bastante sencillo para que, no sé, un niño de 6 años quizá pueda diferenciar o pueda darse cuenta de que se trata de una advertencia y que esa advertencia pues, es de no consumirlo o de quizá consumirlo, pero no que se haga un hábito. No, no lo sé. Pero sí. Eunice, ¿alguna conclusión que nos quisieras dar? Ok. Aquí es importante que entendamos a nivel médico, un niño en etapa de crecimiento va a formar los adipocitos, que son las células que almacenan grasa en la primera infancia. Entonces, el nutrimento que tú suministres en este pequeño en etapa infantil va a determinar cuántas celulitas de grasa va a tener el resto de su vida. Si tú creas o crías más bien un niño con sobrepeso, toda su vida va a ser obeso o con tendencia a subir de peso muy rápido. Por eso es tan importante la nutrición en la primera infancia, que sea lo más libre de azúcares, de alimentos procesados, para evitar esto. No estoy diciendo que está condenado a ser obeso el resto de su vida, pero sí va a batallar mucho con esta parte de la obesidad. Le va a costar mucho trabajo a base de dietas, ejercicios extenuantes, a lo mejor conservar un peso saludable. Ya dejamos lo estético de lado. Ese sería un punto. El otro punto, hay que ver el ritmo de vida que llevábamos hasta antes de la pandemia, era muy acelerado y los alimentos procesados, tenemos que ser sinceros, nos hacían la vida más sencilla. Ahorita con esta cuestión de la pandemia y con la cuestión de la obesidad y que se enferman más las personas con sobrepeso, con enfermedades cardiovasculares, que tiene que ver mucho los nitritos y el sodio con esto, por decir la hipertensión, los infartos, etcétera. Tenemos que reestructurar desde casa y volver a cómo se alimentaba el mexicano antes. El mexicano antes de que se introdujeran todas las comidas rápidas y las cuestiones procesadas, era uno, a nivel mundial, uno de los países más sanos. Teníamos una alimentación a base de maíz, de cuestiones crudas, cuestiones orgánicas,
las cuestiones de malformaciones, incluso de mandíbula y cuestiones dentales, no era necesario tanto los brackets y los aparatos para corregir. ¿Por qué? Porque se ejercitaban los músculos de la mandíbula. Ahora, incluso en eso se ve que el mexicano está consumiendo demasiados alimentos procesados. Son más blandos, no hay ejercicio, pero también tienen más azúcares, aumentan las caries, aumentan la obesidad, aumentan la hiperactividad en los niños y terminamos medicando eh, con ansiolíticos, con medicamentos que bajan la hiperactividad, que los dopan literal, porque son hiperactivos, cuando realmente lo único que tenemos que hacer es restringir el consumo de alimentos procesados. Ahora con el nuevo etiquetado, pues tú como mamá o como tía, como persona que va a tener hijos a futuro, vas a saber qué cantidad de azúcar puede llegar a tener, qué cantidad de sal, qué cantidad de carbohidratos. Y vas a decir, bueno, y esto me estaba comiendo. También hay que ver la parte que decían económica. Sí, va a ser más caro la producción porque todo lo que son los conservadores y las calorías o carbohidratos vacíos son muy económicos de producir. Consecuencia, van a dejar de ser baratos porque van a tener que quitar parte de esto para tener cumplir con los requerimientos sanitarios y de ley, pero pues van a tener que sacar el costo del propio consumidor. Hay que ver la diferencia. O sea, si no sé, una bolsa de papas, como decían hace rato, tenía 20 gramos, ahora va a tener 15 o 25 y ahora 20, de ahí están sacando por migajitas. Pero los alimentos van a tener que regresar a ser parte orgánica y sabemos que los alimentos orgánicos son más caros y que se descomponen más rápido. Entonces, toda la cadena de transporte, de distribución y de consumo va a tener que ser más rápida y va a elevar los costos. Afortunadamente o desafortunadamente, esto nos puede significar un gran avance a nivel nacional para retroceder con la cuestión de la obesidad infantil. Decía América correctamente. Los niños, si los educas de una manera correcta, te aprenden más en cuestiones nutrimentarias que incluso los papás. Ahora, por rápido, los papás les daban una sopa Maruchan para llenarlos, o por economía incluso. El acceso al nivel que no se ha procesado es mucho más caro a lo ya procesado. No es el mismo el costo de una sopa Maruchan, que a lo mejor es el único alimento de una persona o de una familia de bajos recursos, a poder comer verduras y frutas orgánicas, incluso pastas libres de conservadores, de pesticidas, de gluten, etcétera. Pues aquí hay que tomar en cuenta todo lo que va a venir a raíz de esto. No nada más se cambia el etiquetado y ya nos dicen que vamos a consumir. Hay que ver todo alrededor de lo que significa y especialmente la salud de los que están en formación o de las personas que ya se consideran de la tercera edad o que están inmunosuprimidos. Luego los alimentan de una forma bien, entre comillas, pero son calorías vacías, son demasiados conservadores, demasiados aditivos, y la persona cuando hacen estudios de sangre o cuando se llega a enfermar no tiene una muy buena respuesta del sistema inmune. Sus estudios salen bajas en hemoglobinas, en cuestiones de plaquetas. Dicen, bueno, si se alimenta bien, ¿por qué? Aquí está la respuesta, ¿no? Todo este etiquetado falso que teníamos de todos los alimentos nos está dando esta consecuencia. No sé si quieras preguntar. Sí, claro. Súper importante justo lo que hablas, como que no solamente cambia el etiquetado, sino toda la logística que hay detrás de ese producto, ¿no? O sea, no nada más como la presentación. Es real que obviamente va a implicar un costo tanto de producción y, o sea, y de toda la logística que se lleva, porque a lo mejor necesitas una manera más inmediata de tener disponible el producto para que sea consumido. Pero yo también, o sea, veo como muy importante resaltar que
también tiene que cambiar la manera en que se consume, porque a pesar de que estamos acostumbrados a que tienes disponible a todas horas algo, ¿para qué? O sea, quizá a lo mejor entonces eh, cambiarían a un modelo de negocio donde no todo el tiempo te bombarden con comida, sino que a lo mejor tengas que ir a un punto donde las cosas se hacen como, se elaboran como mucho más frescas, bueno, con otras especificidades y no en una tienda donde vas y bueno, tomas lo que sea y tal cual. O sea, creo que son dos cosas que van a la par. O sea, una, cambia el modelo de negocio del empresario y de cómo te presenta el producto, pero también cambia tu manera de decisión. O sea, de ver qué es lo que quieres consumir y lo que prefieres dejar para después. O no, o sea, no que no lo consumas nunca, que creo que se está regresando a los inicios, porque justamente lo decían, antes no consumíamos de esta manera. O sea, se volvió un boom porque entonces se empiezan a presentar como hamburguesas y tal, o sea, y como con todo el marketing, porque el marketing te ha dictado lo que tienes que comer. O sea, por eso es que yo cuando les hablaba de la propiedad intelectual, yo no veo que haya una contraposición de derechos. O sea, creo que los dos pueden ir de la mano siempre y cuando se sincronicen. Y uno quiera adaptarse a la manera en que se está consumiendo y viceversa, porque digo, al final, pues también como consumidores a lo mejor no nos va a caer tan bien el que de repente, no sé, pues se te antojan unas papas, ¿no? O sea, no pueden desaparecer, pero tienen que tener un equilibrio, o sea, para que los dos puedan decir como, ok, yo quiero consumir tal y de esta forma, y que exista quien lo pueda presentar de esa manera. Pues, ¿alguna quiere dar? Déjame ver si hay preguntas, porque Carlos Corona dice, yo hago mi mayonesa casera y dura más de un mes en el refri sin conservador. Sí, claro, completamente. Digo, quizá no tenga el mismo sabor, no lo sé, o se pueda igualar. Ustedes que son nutriólogas deben saberlo mejor, pero pues supongo que mucho mejor comerte esto a la mayonesa con conservadores. La comida industrializada no es mala en dosis pequeñas. En los 80s y 90s esa industria creció porque nos daban a consumir ese tipo de comida, pero no en exceso y sin quitar que era más sano comer en casa. Sí, claro. O sea, creo que pasamos de un extremo al otro y quizás es encontrar ese punto intermedio. Pues no tenemos más preguntas. ¿Hay alguien que quisiera agregar algo? Ay, sí, América, porfa. Tocamos uno de los objetivos de la sustentabilidad para el 2030, justo la modificación en el proceso de producción alimentaria y de consumo, de buscar que los alimentos sean de mayor calidad y encontrar otras maneras de relacionarnos con ellos. Creo que eso es algo importante y me parece que no es cuestión solo del gobierno o solamente de los empresarios, sino es algo de todos. Es que tanto nos hacemos cargo de nosotros mismos y de lo que ingerimos. Y desde ahí creo que hay muchas posibilidades de generar cambios. Si cada uno lo va haciendo consigo mismo, el ejemplo puede más que 1000 palabras. Entonces, lo que tus hijos vean que haces, lo que tu familia vea que haces, lo van a empezar a hacer y así se puede ir haciendo una cadenita, que no sea una cadenita de mal contagio como lo que ahorita estamos viviendo, sino una cadena de generar cambios y generar luz y desarrollo. Y esa es mi esperanza para estos años. Y sería Muchas gracias. todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Justo les comentaba la parte de los empresarios, porque, o sea, es el gremio que más se ha quejado con todo esto. Y pasa que la NOM está a lo mejor excediendo un poco la manera en que reguló este nuevo etiquetado, porque una NOM está hecha para marcar directrices y reglas acerca de algo. Entonces, el decir
que ahora prohíbe el uso de marcas y de propiedad industrial, que son todos estos diseños industriales, dibujos, les parece que se excedió en regulación. Pero yo creo que en lugar de ir para atrás y decir, bueno, voy a ampararme y que esta ley no me aplique, pues entonces, si realmente lo que se quiere lograr es esta adaptación desde la modificación que se hizo a la Ley General de Salud, bueno, entonces tomar la demás legislación secundaria que hace falta para que ninguna tenga un exceso de regulación y todas tengan la armonía para poder llevar esto a cabo. Porque de nada nos va a servir que entonces exista ahí la NOM, pero que esté excedida y entonces se comiencen a amparar los comerciantes y al final no se va a aplicar. Entonces, eso es a lo que me refería, como que cuando hablo de los empresarios que están en descontento, pues sí, porque se quieren como agarrar de la que no es tan flexible la ley y entonces como no dejar de que se modifique, o sea, como decir, se está excediendo en regulación porque a la NOM no le tocaba prohibirme usar mis productos, mis registros de propiedad industrial, porque va más allá de lo que tuviera que legislar, que a lo mejor solamente sería marcar las reglas y directrices de un etiquetado de producto, ¿no? Pero yo creo que si es para cumplir con el objetivo de la modificación a la ley de salud, pues es importante que se considere. Y, sí, Eunice, por favor, adelante. Aquí vamos a tener un duelo entre esta cuestión de empresarios, y digo un duelo porque la sociedad tiene que empezar a ser consciente de las consecuencias, no solo del etiquetado. El etiquetado es una herramienta al final de cuentas. Aquí lo que tenemos que hacer es valorar y tener en cuenta que si queremos un México sano, tenemos que ir en contra de que si se amparan o no se amparan, yo como ciudadano, yo como padre de familia, yo como tío, como hermano, como hijo incluso que le doy de comer ciertas cosas a mi padre ya o a mi madre de cierta edad, debo de informarme qué hay detrás y qué le puede hacer daño. Ahorita hay incluso investigaciones y los invito a que busquen una página que se llama GESAKI. Habla mucho sobre las interacciones alimentarias con cuestiones como hipoglucémicos, que son los medicamentos para la cuestión de diabetes, con antibióticos, con hormonales, con cuestiones de incluso de una simple aspirina con un jugo de toronja o con otro, puede llegar a potencializar los medicamentos. Si nosotros no tenemos conocimiento de que, por decir un nitrato, se puede contraproducir con un medicamento o con un alimento de otro, no sé, me tomé un refresco y después me como un helado, ¿qué consecuencias puedo tener para mi sistema? Incluso un daño a mis riñones. Todo esto vamos a tener que ser muy conscientes por el hecho de que ahorita se presentó una pandemia. La mejor arma que vamos a tener de aquí a que salga una vacuna va a ser el sistema inmune de cada persona. Si el sistema inmune no está fuerte, con alimentación sana, que no tenemos de otra manera, a lo mejor podemos tomar suplementos, pero la base de un sistema inmune fuerte va a ser la alimentación. Si no nos informamos, no vemos y nos quedamos ciegas, independientemente del etiquetado de alimentos, que proceda o no proceda, se amparen o no se amparen, está en cada quien tener este sistema inmune para nosotros y para nuestras familias fuerte. Ya lo que hagan los demás, pues va a depender mucho de la ley, pero si nosotros queremos que ante esta pandemia u otras que pueden llegar a venir, nosotros y nuestra familia estemos fuertes, inmunológicamente tenemos que empezar a modificar hábitos, costumbres, tiempos incluso para la comida, porque es más fácil pasar y comprar o sacar del refrigerador algo precocido y meter al microondas que guisar, no sé, 30 minutos, una hora,
un guisado que va con mayor aporte calórico, pero calorías buenas, con mayor aporte de ácido fólico, de vitaminas, de minerales que nos levanten este sistema inmune. Incluso dejar de consumir refrescos, que no nada más afecta a la cuestión vías urinarias, estómago, incluso hay mucha gente con gastritis y pues no sabemos por qué tiene gastritis. El agua carbonatada que contiene es una de las causas. No nada más esto, tiene que ir de la mano con la cuestión salud. Regresar a tomar a lo mejor agua de sabor de frutas naturales. ¿Por qué? Porque se aumenta la presión arterial, la obesidad, y no vamos a tener un sistema inmune lo suficientemente fuerte como por decir para resistir un COVID o cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa. Listo. Claro, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final del webinar. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y creo que el día de mañana nos veremos por acá otra vez. Muchas gracias.